Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Neonatología al Día. El día de hoy les traemos más de lo publicado en enero del 2025. La actualización de la metaregresión sobre los corticoides postnatales para la displasia broncopulmonar. La reducción de la exposición a ventilación invasiva con un proyecto de mejora de la calidad. La revisión sistemática sobre el uso de sulfato de zinc en el manejo de la hiperbilirrubinemia. Y la revisión del uso de mucolíticos y antibióticos inhalados en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Empecemos. Como artículo destacado tenemos una investigación muy relevante publicada en la revista JAMA Pediatrics, cuyos autores australianos liderados por Lex Doyle titularon Corticoides postnatales sistémicos, displasia broncopulmonar y supervivencia libre de parálisis cerebral. El estudio se centra en la evaluación de la efectividad de los corticoides postnatales, específicamente dexametasona e hidrocortisona, en la prevención de la displasia broncopulmonar y su impacto en la supervivencia libre de parálisis cerebral en prematuros. Este trabajo actualiza las publicaciones anteriores del 2005 y 2014 y consolida la evidencia existente sobre el uso de corticoides en este contexto. Los autores realizaron una revisión sistemática y un análisis de metaregresión que incluyó 26 ensayos clínicos aleatorizados, con aproximadamente 3.700 participantes, realizados entre 1966 y 2020. La búsqueda exhaustiva buscó identificar ensayos clínicos relevantes que compararan el uso de corticoides postnatales frente a grupos control sin tratamiento. Los estudios debían incluir tipo de corticoide utilizado, edad de inicio del tratamiento, tasas de mortalidad, incidencia de displasia broncopulmonar y tasa de seguimiento de los sobrevivientes. Se utilizó un modelo de metaregresión para analizar la asociación entre el riesgo de displasia broncopulmonar y la supervivencia libre de parálisis cerebral, considerando diferentes niveles de riesgo. Los resultados del análisis mostraron que la dexametasona, en comparación con el grupo de control, estaba asociada con una mejora significativa en la supervivencia libre de parálisis cerebral en bebés con un riesgo de displasia broncopulmonar superior al 70%. Sin embargo, en aquellos con un riesgo inferior al 30%, se asoció con resultados adversos. Mencionando además que el uso de dexametasona durante la primera semana después del nacimiento podría ser beneficioso para reducir las tasas de displasia broncopulmonar. Con respecto a la hidrocortisona, esta no mostró una asociación clara con la mejora en la supervivencia libre de parálisis cerebral, lo que plantea dudas sobre su efectividad en este contexto. ¿Qué concluyeron los autores? Los autores concluyeron que la dexametasona es un tratamiento efectivo para mejorar la supervivencia libre de parálisis cerebral en bebés prematuros con alto riesgo de displasia broncopulmonar. Sin embargo, se recomienda precaución en su uso en bebés con bajo riesgo de displasia broncopulmonar, donde podría haber un riesgo de daño. Dado el riesgo de efectos adversos, el uso de dexametasona en la primera semana de vida debe basarse en una evaluación cuidadosa del riesgo individual del bebé y en la consideración de los posibles efectos a largo plazo en su desarrollo neurológico. La hidrocortisona no ha mostrado beneficios claros y su rol en la prevención de displasia broncopulmonar sigue siendo incierto. Finalmente, los autores enfatizan la necesidad de futuras investigaciones que exploren el momento óptimo para iniciar el tratamiento con corticoides y los mecanismos subyacentes a los efectos adversos observados. Continuando con otros artículos de interés publicados este mes, hemos seleccionado 2 artículos. El primer estudio, publicado en el Journal of Perinatology, se tituló Reducción de la exposición temprana a la ventilación mecánica invasiva en prematuros, una iniciativa de mejora de la calidad. Los autores, liderados por Blair Welch, pertenecen al Hospital Infantil Riley de Indiana, Estados Unidos.
El estudio se centró en una iniciativa de mejora de la calidad destinada a reducir la exposición a la ventilación mecánica invasiva en recién nacidos prematuros, menores de 32 semanas, en la primera semana de vida. Uno de los componentes claves de la estrategia utilizada fue la introducción del método INSURE, intubación surfactante extubación rápida, que permitió que casi 2/3 de los pacientes elegibles evitaran la ventilación mecánica invasiva tras la administración de surfactante. Dividido en un periodo base, entre enero de 2020 a agosto de 2021, y un periodo post-intervención, entre agosto de 2021 a marzo de 2023. Se evaluaron 236 bebés, 104 de ellos en el periodo base y 132 en el periodo post-intervención. Los resultados mostraron una disminución en la tasa de exposición a la ventilación mecánica invasiva, que pasó del 38 al 25%, siendo los bebés nacidos por encima de las 26 semanas los más beneficiados, con una reducción del 50% en sus tasas de exposición, pasando del 34 al 17%. Los hallazgos indican que implementar prácticas de soporte respiratorio no invasivo contribuyó a una reducción significativa en la necesidad de ventilación mecánica invasiva, lo que puede tener un impacto positivo en estos pacientes vulnerables. El segundo estudio seleccionado, publicado en el European Journal of Pediatrics, se tituló Sulfato de zinc en hiperbilirrubinemia neonatal, una revisión sistemática y metaanálisis actualizados, de autores brasileños liderados por Helen Micaela de Oliveira. El estudio investigó el uso del sulfato de zinc como tratamiento complementario en neonatos con hiperbilirrubinemia. Para ello, los autores realizaron un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, incluyendo un total de 11 estudios con 1.349 neonatos evaluados, de los cuales un 51% recibieron sulfato de zinc. Los resultados mostraron que la administración de sulfato de zinc se asoció con una reducción significativa de los niveles de bilirrubina total en los neonatos tratados. Específicamente, se observaron disminuciones en los niveles de bilirrubina. A las 24 horas, con una diferencia de medias de menos 0,76 miligramos por decilitro. A las 48 horas, con una diferencia de medias de menos 0,88 miligramos por decilitro. Y a las 72 horas, con una diferencia de medias de menos 1,19 miligramos por decilitro. El análisis de subgrupos indicó que los neonatos a término fueron los que más se beneficiaron del tratamiento. Los autores concluyeron que, aunque el sulfato de zinc puede ser un tratamiento prometedor, se necesita más investigación para establecer su eficacia definitiva y su seguridad en esta población vulnerable. Para terminar, en esta oportunidad hemos seleccionado un excelente artículo de revisión publicado en el Journal of Perinatology, cuyos autores, Alexander Gibsman, Anita Bandari y Vineet Bandari, titularon Mucolíticos y antibióticos inhalados en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Con respecto a las características anatomofisiológicas, debemos reconocer el moco, que, compuesto por agua, mucinas y moléculas antimicrobianas, protege las vías respiratorias atrapando partículas y microorganismos. Su eliminación se realiza mediante la limpieza mucociliar y la tos. El batido ciliar transporta el moco hacia la boca, donde es expectorado o tragado, pero su eficacia depende de la longitud y función de los cilios, la profundidad del líquido periciliar y de las propiedades del moco. Cuando este sistema falla, la tos se convierte en el mecanismo principal de eliminación. Alteraciones en el moco, como hipersecreción o cambios en su viscosidad, pueden causar obstrucciones, atelectasias e incluso daño pulmonar crónico. Además, debemos reconocer en los recién nacidos
que características como la orientación de las costillas y la limitada expansión torácica dificultan la administración de medicamentos inhalados y hacen que extrapolar datos de adultos o niños mayores sea problemático. Los mucolíticos reducen la viscosidad del moco, facilitando su eliminación. La alfa-dornasa hidroliza polímeros de ADN, mejorando la función respiratoria, aunque puede causar obstrucción en las vías respiratorias grandes. El suero salino hipertónico actúa disociando enlaces iónicos en el moco, reduciendo su viscosidad. Y la N-acetilcisteína rompe los enlaces disulfuro en las mucinas y tiene propiedades antioxidantes. Aunque pueden mejorar la permeabilidad de las vías respiratorias, se han reportado efectos adversos como aumento de la resistencia de las vías aéreas, broncoespasmo y episodios de cianosis con estos medicamentos. Las infecciones como las traqueitis bacterianas y las neumonías asociadas al ventilador son comunes en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El uso de antibióticos inhalados ofrecen ventajas al concentrarse directamente en las vías infectadas, logrando mayor eficacia y reduciendo efectos secundarios sistémicos. Sin embargo, su evidencia en neonatos es limitada, basada en estudios pequeños y casos aislados. Finalmente, la revisión subraya la necesidad de investigaciones más amplias y colaboraciones multicéntricas para evaluar la seguridad y eficacia de ambos, mucolíticos y antibióticos inhalados en neonatos. Y llegamos a la parte final de nuestra publicación. Hoy tuvimos una metaregresión actualizada de los corticoides postnatales como artículo destacado. Un artículo basado en un proyecto de mejora de la calidad para menor ventilación invasiva. Un metaanálisis con el sulfato de zinc como complementario a la fototerapia. Y un artículo de revisión con respecto a mucolíticos y antibióticos inhalados. Déjennos sus comentarios, compartan esta publicación con sus colegas y no olviden seguirnos para más contenido relevante en neonatología. Comentarles que pueden vernos en las plataformas de Facebook, YouTube, X, Instagram, TikTok y LinkedIn. Les dejaremos nuestros enlaces. Gracias por acompañarnos en Neonatología al Día.